15, del capítulo 8, versículos 15 y 16. Y dice, por mí reinarán los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. ¿Quién está hablando aquí? La sabiduría. La sabiduría está hablando aquí. Y dice que si los príncipes, si los reyes usan la sabiduría, actúan de la manera correcta. Qué terror estamos viviendo en nuestros días. Y no me va a dejar mentir. Los gobiernos que tenemos, algunos son muy atinados, pero algunos otros rayan en, ¿cómo le puedo decir? En la ignorancia, ¿verdad? Pero por algo están ahí. Ahora, si estas personas usaran la sabiduría, tendríamos algo diferente. Pero como no somos de este mundo, bueno, pues no debemos de amar las cosas de este mundo, ¿sí? Ahora, volviendo al tema, dice el verso 18 y el verso 19, fíjese lo que dice: las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. La sabiduría, sin lugar a duda, nos da una mejor ganancia. ¿Por qué? Porque el verso 18 y el verso 19 afirman de nuevo que la sabiduría y la vida santa son de mayor valor que toda la riqueza mundanal. Después de todo, conocer al Señor y obedecerle es tener a la disposición toda la riqueza del cielo y de la tierra. En los versículos 22 al verso 31, usted va a encontrar que Salomón presenta un cuadro del Antiguo Testamento de Jesucristo, la sabiduría de Dios. Fíjese bien lo que dice del verso 22 al verso 31. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. ¿Se fija bien cómo es que presenta este cuadro del Antiguo Testamento del Señor Jesús? Es decir, la sabiduría de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 24 al 30. Es muy posible, amigo y hermano que me escucha, que el día de hoy no terminemos con este tema, pero en la próxima lección, si es que no lo terminamos, lo vamos a seguir viendo. Fíjese lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 1, 24 al 30. Fíjese lo que dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad
hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Al leer esta descripción, vemos a Cristo, el amado Hijo de Dios, al Creador del universo. Conocerle es tener verdaderamente sabiduría. Por supuesto, Cristo no fue engendrado. Verso 24 y 25 lo dice, en el sentido de ser creado por el Padre, puesto que el Hijo existía desde la eternidad. Esto es el lenguaje simbólico. La sabiduría nos invita a la riqueza, pero en el capítulo 6 de Proverbios nos dice que la insensatez nos invita a la pobreza. Proverbios capítulo 6, verso del 20 al 35. Usted podrá encontrar esto. Aquí está de nuevo la mujer extraña, toda maquillada, lisonjeando al joven, tentándolo a pecar. En el verso 26 del capítulo 6 vemos que el pecado lleva a la pobreza. Usted puede verlo también en el capítulo 6, versículo 31 de Proverbios. Es verdad que muchas personas malas hoy parecen prosperar, pero su riqueza no durará. No me va a dejar mentir. En estos años que hemos vivido llenos de violencia, ¿cuántas personas no se jactaban de tener una camionetota nueva? ¿Cuántas personas no se jactaban de tener tanto dinero, de andar para acá y para allá, paseando y disfrutando? Muchas de esas personas, pregúnteme dónde están ahorita. Muchas de ellas ya están muertas, algunos otros desaparecidos, algunos otros en prisión. ¿Y qué fue de la riqueza? ¿Qué fue de todo ese poder que se decían tener? Vemos cómo la insensatez nos lleva a la muerte, nos lleva al pecado, nos lleva a la pobreza espiritual. Mas sin embargo, la sabiduría nos llama a la vida. Sí, en el capítulo 9 vamos a ver cómo la sabiduría nos hace un llamado a la vida. ¿Sí? El primer llamado de la sabiduría era al necio, al burlador y al simple. Su segundo llamado fue solo al necio y al simple, en el capítulo 8, versículo 5. Pero su tercera invitación es nada más que al simple, capítulo 9, versículo 4. El necio decidió seguir a la insensatez. Y en el capítulo 8, versículo 36, experimentó la muerte. Véase lo que dice el capítulo 1, versículo 22. Es triste, pero el simple también rechazará el llamado de la gracia de la sabiduría y acabará en las profundidades del infierno, según lo que dice Proverbios capítulo 9, versículos del 1 al 18. Aquí están los resultados de estas invitaciones. Fíjese bien, en primer lugar, el burlador rechazó a la sabiduría y encontró destrucción. Capítulo 1, 24 al 27. Atendió a la insensatez y recibió destrucción. Capítulo 6, versículo 32. En segundo lugar, el necio rechazó a la sabiduría y fue llevado a la muerte. Capítulo 8, versículo 36. Atendió a la insensatez y recibió muerte. Capítulo 5, versículo 22 al 23. El simple, en tercer lugar, rechazó a la sabiduría y fue al infierno. Capítulo 9, versículo 18. Atendió a la insensatez y acabó en el infierno. Capítulo 7, versículo 27. La lección es obvia, amigo. Rechazar la sabiduría es aceptar a la insensatez. No hay terreno neutral. El que no está conmigo, contra mí es, dijo el Señor Jesús. Nadie puede servir a dos señores, ni nadie puede vivir sin tener algún señor. O seguimos a la sabiduría, o seguimos a la insensatez, Cristo o el pecado. Los versículos del 1 al 6 muestran la sabiduría,
preparando un maravilloso banquete. Esto nos recuerda las varias parábolas de Cristo referentes a un banquete, especialmente en Lucas capítulo 14, versículo del 15 al 24. La salvación no es un funeral, es una fiesta. Dejar las simplezas y vivir es el llamado de la sabiduría, porque recibir a Cristo es la única manera de recibir la vida. Primera de Juan capítulo 5, versículo del 11 al 13. Porque por mí se aumentarán tus días, dice la sabiduría en el versículo 11. Pero la insensatez está atareada invitando a la gente a su banquete. Capítulo 7. Se requiere poca imaginación para ver al joven insensato mientras jugueteaba con la tentación y finalmente prestaba oído a la insensatez y acude a su fiesta. Pero va como un buey al matadero. Capítulo 7, versículo 22. Cuando usted cede a esta tentación en particular, se convierte en un animal torpe. La sabiduría le ofrece la vida, pero la insensatez le ofrece la muerte. Capítulo 7, versículos 26 y 27 de Proverbios. La tentación se ve fascinante y agradable, y hay placer en el pecado, no me va a decir que no, pero eso es temporal. Hebreos capítulo 11, versículo 25. Pero al final, el pecado lleva a la muerte y al infierno. Santiago capítulo 1, versículo del 13 al 15. Estas son entonces las invitaciones que enfrentamos en esta vida. Podemos escuchar a la sabiduría y disfrutar de la salvación, verdadera riqueza y vida. O podemos escuchar a la insensatez, la tentación y el pecado y experimentar condenación, pobreza y muerte. Hay varias elecciones prácticas que debemos notar antes de concluir este estudio. No podemos evadir las decisiones. El pecado siempre es seductor. Lleva tiempo para que el juicio caiga, y Satanás apela a la carne. Y por último, Dios continúa llamando. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Mientras haya personas para oír, el Espíritu de Dios continuará llamando. Pero cuando los pecadores rehúsan obedecer, sus oídos son sordos a la palabra de Dios. Tengamos cuidado. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Con esta cita terminamos. Amigos y hermanos que nos escuchan, recuerden, hoy vimos el llamado de la sabiduría a la salvación, el llamado de la sabiduría hacia la riqueza y el llamado de la sabiduría hacia la vida. Capítulo del 1 al 9 del libro de Proverbios. Le agradecemos su atención y recuerden que seguimos con el programa. A continuación viene nuestro hermano Jaime Telles de la ciudad de Suazua, Nuevo León. Dios le bendiga. Gracias por escucharnos. Le invitamos a que nos siga escuchando todos los miércoles de 9 a 10:30 de la noche. Yo espero que el Señor le bendiga y que sepamos usar la sabiduría. Gracias por su atención.